Hola, Mito, ¿qué tal? Aló, Mito, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la hipergamia en la época de la esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar de ese tema? Porque tiene que ver mucho con el tema actual. Tenemos que ver las causas. O sea, si no analizamos algo actual en base a un grupo de control o de un grupo experimental o de control, un grupo que ya pasó, una situación que ya pasó, quizás no podamos entender bien lo que se viene ahora. Me disculpo por el anterior video de hipergamia esclavista. Puse solamente música, no me di cuenta. Así que lo voy a volver a grabar porque borré el audio. Pero voy a decir lo mismo que estaba en el audio que borré. Ya, vamos a ver. Eh, ya sabemos qué es la hipergamia. Sabemos ya cómo funciona. Conocemos todo eso, ¿no? Si hemos visto los videos MeToo de los demás hermanos que han desarrollado este tema con bastante profundidad, ya tenemos una base para poder aplicar esto a la realidad y saber qué es lo que puede venir, ¿no? Y darnos cuenta que cada vez más que el camino del MGTOW es el camino correcto. Es el único camino que te cuida de muchas cosas, ¿no? La filosofía del MGTOW. Ahora, ahora bien, quiero hablar de un tema. Sabes que también soy abogado, bueno, también me gusta la historia. Y sucede que quiero hablar de este punto de la hipergamia en la esclavitud, para que tú veas cómo la hipergamia afecta no tan solo a una persona en un determinado momento, sino que también afecta a generaciones enteras. La hipergamia, ¿entiendes? Generaciones enteras. La pregunta es cómo también va a afectar ahora la hipergamia, ahora que hay temor, hay todo esto, hay un instinto de supervivencia que se activa más en las personas, en el género que es más instintivo, ¿me entiendes? ¿Mm? Se activa más ese instinto, ¿te das cuenta? ¿No? O sea, cómo un ambiente político puede generar presión y puede dirigir un instinto como la hipergamia de una forma aquí y de otra forma acá. ¿No? Porque la hipergamia siempre va a estar y se va a moldear según el régimen político donde se encuentre. Porque la política, sea androcéntrica, sea patriarcal esa política o sea esa política ginocéntrica, igual la hipergamia se va a abrir paso en esas dos situaciones. Claro que es más nociva en la parte ginocéntrica. Cuando el ginocentrismo es político, es mucho más nociva la hipergamia. Es mucho más devastadora. Pero igual, pero también es devastadora, aunque no tanto, cuando es un sistema patriarcal. Pero igual se las ingenia la hipergamia. ¿No? Se las ingenia para poder surfear por ahí. ¿Cómo es este tema de los negritos, ¿no? De los esclavos? ¿Ya? ¿Cómo sucede? A ver, vamos a ver ese punto. Ya. En el derecho antiguo, en el derecho colonial, ¿no? Al menos vamos al derecho colonial, ¿no? Cuando había esclavos, negritos, ¿no? Negritos que se traían como esclavos y todo eso, ¿no? Existía un derecho de vientre. Es más, hasta a veces el amo embarazaba a sus propias esclavas. Sí, las embarazaba y tenía ya esclavos para él. O sea, es medio retorcido, ¿no? Pero así era. ¿Por qué? Porque el derecho de vientre significa que tú, cuando naces, adquieres el estatus jurídico, legal, personal, de tu vientre, del vientre del cual sales. Es el derecho de vientre, ¿no? Ahora imagínate la autogénesis. Acá un doctor de Harvard acaba de decir que ya hay dinero y que ya se ha bajado dinero para crear úteros artificiales humanos, ¿no? No, ese es el derecho de vientre, pues. O sea, esto sigue igual. De un momento a otro vamos a ver cómo el, el que es dueño de ese útero artificial también es dueño de lo que salga de ahí, ¿no? Eso va a ser, o sea, eso es factible, ¿no? O sea, ese derecho de vientre que existía en la época antigua de la colonia sigue vigente. Y cuando se cree esta válvula va a seguir vigente. Va a ser peor, ¿no? Y va a ser bastante ginocéntrico, ¿eh? Te advierto, bastante ginocéntrico. De eso vamos a hablar, de ese tema de la leptoválvula y cómo va a encajar esto en el sistema ginocéntrico. Lo vamos a hablar en otra ocasión, pero ya te doy un viso, ¿no? Cómo estas cosas siguen igual, ¿no? Es lo que decía lo que decía el diálogo del príncipe de las Salinas, pues
en el libro del gato pardo de Tomasio de Lampedusa, ¿no? Es un libro que salió también en película con Alain Delon, ¿no? Es para que las cosas permanezcan iguales, hay que cambiarlas todas, todas. Mientras más se cambien las cosas, más siguen igual. ¿Mm? Mientras más cambian las cosas, más siguen igual, ¿no? Después lo dijo este John Carpenter en su personaje Crispin la serpiente, ¿no? Mientras más cambian las cosas, más siguen igual, ¿no? Bueno, está haciendo un remedo de la frase original, ¿no? Que es el príncipe de las salinas en el gato pardo, ¿no? Es una película, ¿no? Que es para que las cosas sigan, para que las cosas sigan permaneciendo, hay que cambiarlas continuamente. O sea, es así, ¿no? O sea, vemos que el mismo derecho de vientre sigue vigente, ¿no? Y va a ser peor, ¿no? Va a ser un derecho de vientre tecnológico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El estatus venía de la madre. Significaba que si la madre era una mujer libre, una mujer emancipada, libre, una mujer blanca, ¿no? ¿Ahí? Entonces tus hijos salían con ese mismo estatus de libre. Si era un siervo, sus hijos salían también con ese estatus de siervo. Si era un esclavo, sus hijos también salían con esclavo. O sea, dependía del estatus de la madre, el estatus que tenga el hijo. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué se daba? Un caso, ahí se daban casos de mujeres negritas, de negritas que eran liberadas, o sea, negritas que eran emancipadas. Y estas negritas emancipadas tenían hijos. Y tenían hijos cuando eran emancipadas. Ojo, o sea, el hijo también salía con el mismo estatus que la madre. También salía como un hombre libre, igual como la madre. Pero la madre no era libre de nacimiento, sino que ella había sido liberada. Pero igual, él tenía el estatus de la madre que tenía la madre al momento de que él nazca. Con ese estatus. Si la madre había sido antes esclava, eso no importaba. Importaba el estatus actual cuando él nacía. ¿Qué estatus tenía? ¿Te das cuenta? Entonces, ese era el derecho de vientre. Ahora, ¿qué sucedía? Sucedía que muchas personas, o sea, muchos de estos negritos, volvían a ser esclavos. O sea, la madre la liberaban a la negrita tenía hijos y sus nietos o bisnietos terminaban siendo esclavos también. ¿Te das cuenta de eso? O sea, liberaban a la madre, o sea, regresaban a lo mismo. Pero qué extraño, ¿no? Pero si ya eras libre, ya podías tener hijos libres y todo, ¿no? ¿Por qué pasaba que tus hijos sabían que los nietos de esa mujer eh, emancipada, esa negrita emancipada, terminaban también cayendo en la esclavitud? ¿Qué es lo que sucedía? ¿No? Porque una vez que te declaraban libre, ¿no? Ya no te ya no te podían volver a esclavizar. Ya no. Era irreversible la manumisión, ¿no? Era algo irreversible porque no había forma, pues, ¿no? Era así. No había condiciones, no había reversibilidad, condiciones de Pactum, de retroventa, ¿no? Retroactivas, no existía ninguna condición retroactiva. Es solamente adquirías ya el estatus de libre. Es así, y no había normas para que un hombre libre se vuelva esclavo, no había esa forma. La única forma de volverlos esclavos es es extrayéndolos fuera de la URSS, la urbes, la urbis, ¿no? La URSS, o sea, extrayéndolos fuera del ambiente, del territorio político de la zona. En otras palabras, en África, ¿no? Entonces los sacabas de África, que está fuera de la URSS, del dominio de la corona de las siete colonias, del dominio de las ciudades. Está fuera, está contra lejos África. De ahí los sacaban y ahí los convertían en esclavos. ¿Y qué pasaba? Ingresaban al territorio de Estados Unidos, de América del Sur, al territorio de las colonias, que eran a los reinos estos que se habían formado, a los reinos, colonias que se habían formado, ingresaban ya con el estatus de esclavos. O sea, porque se extraía fuera de la URSS, fuera de las colonias, fuera de ahí, de ahí se extraían, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Sucedía que cuando el hijo nacía libre, o sea, el negrito manumitido, el negrito libre de primera generación, negrito nacido libre en primera generación, ¿no? Porque la mamá era manumitida, no había nacido libre, era manumitida, ¿no? Entonces el negrito, el hijo era nacido libre en primera generación, tenía que sufrir los efectos de la hipergamia. La hipergamia determinaba
su destino. Pregúntate si eso pasa ahora. No, es cuestión que te preguntes, ¿no? ¿Qué pasaba? Sucedía que también había otras negritas, así como él, que también eran negritas libres, ¿no? Y también había otras personas que tenían más estatus que él, mujeres con más estatus que él, y negritas que también tenían el mismo estatus que él. Pero este negrito, él le era, a este negrito le era difícil emparejarse con mujeres de su mismo estatus. ¿Sabes por qué? Por la hipergamia. Y mujeres de estatus superior a él, muchísimo más difícil. ¿Por qué? Por la hipergamia. Es por eso, es por la hipergamia. O sea, este negrito le era difícil emparejarse. Y las negritas, así con su misma condición de él, también negritas libres, no buscaban otro como ellas. No buscan otro como ellas. Buscan a alguien que según su opinión sea social y jurídicamente con mayor estatus que ellas. Y si él era el mismo estatus que ellas, porque en ese tema de los negros no había mucha diversidad estatutaria, ¿no? No había mucha, era solamente o eres libre o eres esclavo. Es así. Y listo. Eres uno, o eres una cosa o eres otra, ¿no? O sea, no había mucha diferencia. Entonces, la negrita se iba, no iba con ese negrito nacido libre de primera generación. No. Simplemente no se emparejaba con él y buscaba a alguien superior, de mayor estatus. ¿Entiendes? Eso pasaba. Ahora bien, y las de mayor estatus que la negrita, esa que hablar, pues, que hablar, o sea, él no tenía mucha oportunidad en el mercado. Él no era un hombre del 80%, era un hombre del 99%. ¿Te imaginas eso? No ser del 80, sino del 99% para la visión de estas mujeres. Así, así, o sea, estas mujeres también tenían su 80-20, no te digo que no, pero también tenían aparte en paralelo un 99-1 y él estaba en el 99. ¿No? Sí, hasta ahora, siempre hay un paralelo, sí, ¿no? Lo que llamamos el escarlata, ¿no? Es el escarlata crea lo que en la filosofía Mito analizamos una vez, ¿no? Caballero escarlata, ¿no? Ese caballero escarlata es el que crea la proporción del 99-1. ¿Te das cuenta, no? Entonces, él era el 99, este negrito. Entonces, ¿qué le quedaba al negrito? Ah, muy sencillo. La hipergamia, ¿no? La de su misma condición o condición superior no se fijaban en él. Entonces, ¿por qué? Por la hipergamia. Entonces, ¿qué pasaba? Esa misma hipergamia hacía que él, en su estatus legal de hombre libre de primera generación, se empareje. Pero se emparejaba con alguien de menor estatus que él. Por la hipergamia, pues. ¿Y quién era ese de menor estatus? Una negrita esclava. La negrita esclava lo veía como de mayor estatus. Pero como ya hemos visto, nunca piensan en las consecuencias. Y el negrito no tenía dónde. No tenía con quién. Entonces, en esta negrita esclava por el hipergamia se emparejaba con él. ¿Y qué pasaba? Derecho de vientre. Los hijos que nacían de la negrita esclava eran tan esclavos como ella. Y así los nietos de esta mujer manomitida, de esta mujer liberada, también terminaban siendo esclavos. ¿Por qué? Por la hipergamia. ¿Te diste cuenta? Esa es la hipergamia. Y así la hipergamia en todo sistema represivo busca cómo surfear las olas. En ese sistema represivo que era el sistema esclavista, que no tengo que dar una gran charla de horas para demostrar que era bastante represivo, creo que ya es más que evidente esta situación, ¿no? En este sistema represivo, ¿no? Que también tenía sus cosas buenas, tanto que muchos esclavos no querían salir de los fundos. O sea, imagínate qué tan acondicionados estaban, ¿no? O sea, buenas para su psiquis de ellos, ¿no? O sea, su psiquis que, como lo cual ya los habían programado. Porque cuando se dio la liberación, a muchos esclavos había que sacarlos a latigazos de los fundos. Eso es cierto, no querían salirse, no querían. O sea, no querían, ya estaban acostumbrados a ese estilo de vida, ¿entiendes? O sea, es increíble, ¿no? Pero hasta algunos, al menos en Colombia pasaba eso, también en Perú también creo que pasaba. Y en Arabia hay un libro llamado África Virgen, de un árabe llamado, donde narra la historia de un árabe, que en varias secuencias de ese libro narra la historia tipitop, tipitep, ¿no? Porque tenía su
carabina que sonaba tipitac, tipitec. Y él tenía bastantes esclavos por Tanzania, creo que era Tanzania, por ahí tenía un fundo, un rancho ahí, este árabe. Y cuando se dio la liberación, él sin problemas liberó a sus esclavos, los liberó. Y es más, hasta tenía hijos con las esclavas, ¿sí? Pero él los manumitía a los hijos, ¿no? A él los manumitía. Y tenía bastantes hijos con sus esclavos. Este árabe, ¿no? Era un musulmán, ¿no? Cuando se da la liberación, muchos negros lloraban. No querían ser liberados y querían seguir bajo la protección de Topito, de Tipitec se llama, algo así se llamaba este. O sea, para que veas cómo se les acondiciona para que estén en la plantación. para que para que sean los primeros en defender la plantación. O sea, esto es cierto, yo tengo acá los libros, mi biblioteca es un poquito grande, pero sí, esa parte me llamó la atención. África Virgen se llama el libro. Aparte hay otros libros más aquí sobre Latinoamérica, sobre Estados Unidos, son varios, los puedes encontrar por internet. Eh, pero tienes que buscar bien, hay formas de seleccionar bien el material. Bueno, pero ¿qué sucede? Entonces tenemos ese tipo de hipergamia, o sea, terminaban igual de esclavos los nietos de la negra liberada. Entonces, ¿qué pasa? La hipergamia siempre se abre camino por donde sea. Un sistema impositivo puede crear estatus en cada persona, en cada grupo, ¿no? De personas, crea un estatus y la hipergamia se maneja en base a ese marco que le da el sistema, que le da la plantación. La plantación le da un marco, le dice, estos van a ser libres, estos son manumitidos, estos son esclavos, ¿no? Estos son así, estos son así. O sea, el mismo sistema crea los niveles. ¿Y qué hace la hipergamia? La hipergamia surfea entre esos niveles, se abre paso ahí y sigue. ¿No? Eso es lo que pasa. Porque este es un sistema represivo basado en la imposición. ¿No? El sistema esclavista está basado en la imposición. Impone quién es quién, pa, pa, pa. Ese sistema esclavista. Y la hipergamia surfea entre los títulos, los estatus que la ley otorga a cada uno. Ahí surfea la hipergamia. O sea, ese sistema creaba los estatus y la hipergamia se movía entre esos estatus. ¿Te das cuenta? O sea, trataba de sobrevivir la hipergamia. Interesante. Ahora, yo te pregunto, ¿no? Para terminar, ¿qué sucede ahora? Ahora estamos en un régimen de miedo, ¿no? Nos meten el cuentazo del coronavirus. Nos meten ese cuentazo, la gente no se atiende, que no es de coronavirus, no se puede atender, lo regresan a su casa y se muere. Y lo hacen pasar como si fuera coronavirus, ¿no? Y así aumentan la represión, ¿no? Porque según ellos es por nuestro bien, ¿no? Más mentirosos, ah, es por tu bien, ¿no? Así te mienten. Te mienten descaradamente y algunos se lo creen, ¿no? Algunos se lo creen. Cuando ya se dan cuenta que les han engañado, yo me di cuenta desde el inicio que esto era un engaño. Cuando ya se dan cuenta, recién ya es tarde ya. Así de inteligentes son. Así son. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Qué sucedió acá? Vamos a ver. Acá entonces hay eso. Entonces, ¿qué hay? Hay un instinto. ¿M? Hay un instinto de hipergamia. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos una plantación también, una plantación moderna tenemos ahora acá. Y en esa plantación moderna va a haber muchos que terminen peor que esclavos. O sea, sin plata, sin nada. Si no tienes plata, eres un esclavo. Estás sometido a otra persona. El gobierno Vizcarra lo sabe, ¿no? Mientras menos plata tengan, si gastan toda su plata, van a ir donde mí para que yo les dé plata del dinero de ellos. Ja, ja, ja. Y me van a agradecer y van a someterse a todo lo que yo diga, porque yo soy el que da la plata. Si yo doy la plata, me se someten a lo que yo diga. Así que mejor hago que gasten toda su plata. Esa es su jugada. Entonces ya que tenemos otro tipo de estatus, ¿no? Ahora la hipergamia se va a mover en eso, en los que van a poder sobrevivir a pesar del problema y los que tengan un estatus durante ese problema de la crisis económica. Ahí se va a mover la hipergamia. Ahí se va a mover. ¿No? Y los que no puedan sobrevivir al problema, esos van a ser los que van a tener la peor parte de la hipergamia. ¿Te das cuenta? O sea, la hipergamia también se va a mover ahí, ¿no? Por eso es mejor ser mito. Bueno, ya me tengo que ir. Hasta luego. Piénsalo bien, ¿no? Hasta otra ocasión. Saludos. Y no te olvides de colocarte en nuestra página MGTOW Perú 1.
ahí voy a colocar esto y también he colocado otros videos de otras personas y que tienen que ver mucho sobre el tema. He colocado un tema sobre la ibristofilia, que habla un profesor, un catedrático de la Universidad de Valencia, muy bueno. Habla de la ibristofilia, así sin tapujos, ¿no? Claro, pero quiero que lo escuches, ¿no? Entra a la página y escúchalo. El video está ahí. Son dos videos de este profesor, ¿no? Y sobre el crimen, ¿no? El true crime, el crimen real, ¿no? Sobre cómo a ellas les encanta ver estos temas de crimen, ¿no? Según ellas, para aprender a defenderse, ¿no? Quiero que lo leas. Ya, te veo en otra ocasión. Saludos, Mito.